vamos a considerar parte de la cadena de la carne bovina y a su producto final, el corte de carne, en sus diferentes presentaciones. De cualquier manera, más allá de sus presentaciones, hay características que cruzan a ellas, características comunes, como es inocuidad, caracteres organolépticos, terneza, principalmente en la carne bovina, color, aroma. También importa el bienestar animal y el cuidado del medio ambiente, precio. Son todos factores que debemos considerar. Pero ¿cómo llegamos a ellos? Vamos a tomar dentro de la cadena dos puntos que hacen a la formación de este producto final carne, que es el caudal genético que traen los animales, que nos da las características que pueden tener la carne que ellos produzcan, y la nutrición, que va a potenciar esos caracteres. Y el tercer punto que vamos a tomar es la tipificación. Es evaluar la canal, la media res, para saber qué es lo que se ha producido, darle el destino a esa carne y finalmente, o entre otras cosas, poder pagarle al productor por lo que produce. Tenemos 3 especialistas en estas áreas. Vamos a dejar la parte de sanidad, que sin duda es un pilar en la producción, pero no nos permitía el tiempo considerarlo. Pero no lo olvidamos, sin ninguna duda. Los 3 especialistas con que contamos son el doctor Guillermo Giovan Batista, que es doctor en biología, investigador del CONICET, director del Instituto de CONICET de La Plata, tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales y es profesor de genética de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. El ingeniero Darío Colombato, que nos va a hablar de nutrición, es docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, investigador de CONICET y participa en el dictado de cursos de producción animal. Y el tercero es el ingeniero Aníbal Pordomingo, que va a hablar de tipificación, es investigador del INTA, coordinador del programa de carnes de la misma, profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Pampa, profesor adjunto de la Universidad de Clifton en Carolina del Sur y de la Central Queensland de Australia. Guillermo, por favor, adelante. Disculpame. Sí. Las preguntas las pueden hacer vía telefónica con el código que va a salir acá adelante. Gracias. Bueno, gracias. Anda, hacia adelante, hacia atrás, puntero. Bueno. Hola, ¿se escucha así? Bueno, gracias Jorge por la presentación. Bueno, yo brevemente les voy a hablar dentro de toda esa cadena, me voy a enfocar en la primera parte, que es la genética. Bueno, como ya me presentó Jorge Lasta, mi nombre es Guillermo Giovan Batista y trabajo en un instituto de genética veterinaria que es de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de La Plata. A lo largo de la cadena, como todos ustedes ya saben, hay diferentes actores que cumplen diferentes roles y cada uno de ellos tiene objetivos diferentes. ¿Sí? Un cabañero, lo que está produciendo genética, un criador produce terneros, un engordador está más enfocado a conseguir kilos, a engordar esos animales, y finalmente los últimos eslabones, ¿sí?, venden esa carne. ¿Sí? Pero finalmente, y además, bueno, uno podría considerar también que hay una serie de subproductos de esos animales que pueden ser útiles, por ejemplo, para la industria farmacéutica, cosmética, etc. Sin embargo, como mencionaron hoy en la introducción, recién en la introducción, lo que estamos produciendo es básicamente carne.
¿Y podemos producir carne? ¿Carne es un solo producto o son muchos productos? ¿Sí? ¿Qué queremos de este producto final? Y bueno, y en ese contexto, ¿cómo puede contribuir la genética? ¿Sí? Si nosotros nos centramos, decimos, vamos a producir carne, ¿es lo mismo este producto que este otro? Son dos productos muy diferentes, que seguramente irán a mercados muy diferentes, que podrán tener precios o no diferentes, ¿sí? Y que van a estar caracterizados ¿sí? por cuánta cobertura de grasa, cuánta grasa intramuscular, si es más tierna o menos tierna, ¿sí? Qué color tiene, qué tamaño tiene, por ejemplo, el ojo de bife, etc. Y todo eso, en parte, está determinado por la genética, ¿sí? Si uno tiene un rodeo de animales, un grupo de animales, seguramente para muchas de esas características tendrán una distribución normal. Por ejemplo, si tomamos el peso, habrá muchos animales que están en la media de ese rodeo, pero habrá animales más pesados o más livianos. Lo mismo podemos tenerlo en cuenta para el contenido graso, para la capacidad de engrasamiento, etc. ¿Sí? Y esa distribución, ¿sí? Esa distribución normal va a estar dado básicamente, ¿sí? Lo que nosotros observamos, que es el fenotipo, va a estar dado por el genotipo de los animales y por el ambiente. Dentro del ambiente, que yo no me voy a meter, y seguramente los próximos disertantes van a mencionar algunas cosas, tenemos desde la sanidad, la nutrición, el tipo de manejo, el sistema de cría, el clima o el ambiente donde están criados esos animales. En forma muy genérica, podemos decir que esto podría ser aproximadamente el 70% de la variación que nosotros vemos en los animales, mientras que el 30% restante se lo podemos atribuir a la genética. Y ahí tenemos dos tipos de variación. Por un lado, si todos estos animales pertenecen a la misma raza, tenemos variaciones entre los individuos de la raza, ¿sí? Que pueden ser, que incluso la misma raza puede tener diferentes líneas genéticas con diferentes características. Pero además tenemos las diferencias, ¿sí? poblacionales. Las diferentes razas bovinas tienen características muy diferentes, según qué parecidos genéticamente sean. Entonces, al momento de, decimos, producir carne, uno tiene que plantearse qué carne quiere plantear y, en base al tipo de producto que uno quiere obtener, tendrá que elegir qué tipo de raza va a criar. Por supuesto, va a tener que tener en cuenta muchas de estas características para que esa raza sea la óptima. Y, además, cuando uno está criando una raza, ¿sí? Además, no es lo mismo seleccionar cualquier reproductor o comprar cualquier reproductor para obtener un rodeo con ciertas características de la carne que va a producir. En ese contexto, uno puede decir, miro un animal, me gusta, lo compro, o puedo tratar de aprovechar la información o aprovechar la mayor cantidad de datos para tener un rodeo con las características del mercado al que quiero apuntar. En este sentido, lo primero que uno tendrá que plantearse es ¿qué quiero? ¿Qué tipo de animal quiero seleccionar? ¿Qué tipo de animal quiero criar? Una vez que defino este objetivo, que estará en relación seguramente al ambiente donde voy a criar, porque eso me va a limitar, pero también a quién le quiero vender la carne y qué tipo de producto, ya no pensando en la carne como un producto, sino como muchos productos. ¿Sí? No es lo mismo si voy a vender a Estados Unidos, si quiero vender al mercado interno, a Europa o al sudeste asiático. Van a ser productos muy diferentes. Si yo tengo un objetivo y quiero criar un tipo de animal en particular, ¿sí? Voy a tener que tener datos para poder llevar adelante esa selección. Y ahí tengo dos tipos de datos. Es importante tener la mayor cantidad de información de parentesco de los animales y la cantidad de datos fenotípicos que me permiten seleccionar los caracteres que van a definir mi producto. Ya sea animales más pesados, más livianos, con mayor
ojo o menor ojo de bife, con más grasa, menos grasa, etc. ¿Sí? Y por otro lado, ¿sí?, esta información, que a lo mejor yo tengo la información, pero mis animales no participan en un sistema de mejora, pero sí es importante cuando voy a incorporar un reproductor, es no comprarlo solamente porque el aspecto me gusta, sino tratar de comprar animales que tengan información genética y que participen en programas de mejora, porque eso me garantiza que va a haber una mejora hacia el objetivo que me planteé. Por ejemplo, acá, y para eso, bueno, tengo que comprar genética que tenga algún tipo de valor de cría, algún tipo de DEPS, ¿sí? Y que además ese programa de mejora puede tener índices económicos para uno o más mercados, con lo cual yo voy a saber qué beneficio puedo obtener utilizando esos reproductores, ¿sí? En general, los animales, si yo voy a comprar genética y esos animales están en programas de mejora, el establecimiento donde yo voy a comprar la genética está en un programa de mejora, ¿sí?, esos animales van a tener valores de DEPS o EBBs para una serie de características. Si yo me planteo un objetivo de selección, por ejemplo, quiero animales que produzcan, que tengan más marmoreo, voy a tener que seleccionar animales que para ese DEPS tenga un valor superior a la media de la población o a la media de la raza, con lo cual, y también superior a la media de mi establecimiento, con lo cual me va a permitir mejorar mi rodeo para una o más características según el toro que seleccioné. Yo puedo elegir un toro que esté igual que mi rodeo para algunas características, para mantener esa variable. Puedo querer que algunas variables disminuyan y que otras variables aumenten. Entonces voy a tratar de buscar el toro o las hembras que mejor se ajusten por sus características en las diferentes variables a mi objetivo de selección. Y por lo tanto, conseguir un animal que produzca una carne que responda al mercado que quiero apuntar. En la actualidad, dado que tenemos mucha información sobre los genomas de los animales domésticos y sabemos muchísimo sobre las variaciones que existen en las diferentes razas, se ha podido desarrollar sistemas de selección genómica que complementan a los sistemas de mejora tradicionales. No es que son mejores o son alternativos, sino que la información genómica se introduce o complementa los programas ya existentes. Esos programas, en general, usan lo que se llama la tecnología de microarrays, que lo que hacen es analizar zonas variables a lo largo de todo el genoma, y eso me da una información que me permite mejorar las relaciones de parentescos en los individuos, teniendo relaciones de parentesco en base al pedigree y a la genómica, permitir estimar DEPs genómicos, que como esos DEPs genómicos se pueden estimar precozmente, puedo seleccionar animales jóvenes que aún no tienen datos fenotípicos. Yo puedo predecir un toro o un torito, cómo va a ser su progenie en el futuro, y después confirmarlo cuando ese animal ya tenga datos. ¿Sí? Hay una tendencia cada vez mayor en el mundo a seleccionar animales muy jóvenes. Eso me permite reducir los tiempos generacionales y por lo tanto acelerar la selección. Y por otro lado, para los establecimientos que hacen pruebas de progenies, reducir el número de animales que entran a prueba de progenie, que son pruebas muy costosas, y por lo tanto reducir los costos. Y además, puedo predecir el comportamiento de los animales para caracteres de difícil o costosa medición, o que se expresan muy tardíamente. Eso por un lado, la genómica o el mejoramiento animal, digamos, ha tenido un gran aporte en todo lo que es el mejoramiento de los animales. Pero además la tecnología del ADN nos permite una serie importante de aplicaciones. Una de esas aplicaciones es, si nosotros estamos pensando en un producto con ciertas características, una de las posibilidades es usar el ADN complementado con otras tecnologías
para certificar, por ejemplo, cadenas de trazabilidad. Y como el ADN se conserva desde el animal hasta el producto final, uno puede trazarlo a lo largo de toda la cadena. Si ya no pensamos en carne, sino que pensamos en un producto que tiene ciertas características y por lo tanto puede ser certificada y vendida como, por ejemplo, carne Angus, carne argentina, etc. ¿Sí? Que bueno, hay diferentes categorías de sistemas de certificación de origen, ¿sí? Ya sea geográfico, individual, racial, etc. Las tecnologías del ADN nos permiten, de alguna manera, certificar un producto o dar respuesta en el caso de reclamos o denuncias por fraude o adulteración de carne. Por ejemplo, si alguien está vendiendo en algún mercado carne argentina, uno puede verificar que esa carne realmente no es argentina y ha sido adulterada. Y por otro, también las características del ADN también, como es muy resistente y se mantiene en los alimentos procesados, puede ser utilizado para certificar no solamente el individuo de origen, el establecimiento, la raza y además también la especie. Como seguramente han escuchado, ha habido fraudes donde productos elaborados han sido elaborados no con carne bovino, sino con carne de otras especies. Bueno, 0 justo. Bueno, después las preguntas son para... para adelante, para atrás y el puntero. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, así como existe la ruta del vino, la ruta del whisky, la idea en estos 13 minutos es contarles un poco la ruta del novillo, buscando una calidad desde el nacimiento, o incluso antes del nacimiento, cuando aparezca la presentación lo vamos a ver, antes del nacimiento hasta llegar a la calidad de carne que bien hablaba el profesor Giovan Battista. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, la calidad de carne no se define ni al nacimiento ni al momento del destete o posterior al destete, sino que hay aspectos relacionados con la nutrición fetal que tienen mucho que ver con la calidad de carne que luego vamos a obtener nosotros. Vamos a ver si a mí me funciona como le funcionaba a Guillermo, si no, no importa. Como les decía, a los 6 meses de gestación queda definido el número total de fibras musculares que ese animal va a tener. No hay mayor número de diferenciación a partir del mes 6 de gestación. Entonces, una vaca malnutrida, demasiado malnutrida, en esos primeros 2/3 de gestación puede dar como resultado un animal que luego sea más pequeño, digamos, porque todas esas células que ya fueron diferenciadas, a partir de ahí solamente pueden crecer en tamaño. Ya se va a realizar lo que se llama hipertrofia y no hiperplasia, que es lo que ocurrió hasta ese momento. Posterior a eso, en el último tercio de gestación y hasta los 8 meses de vida, que eso es importante también remarcarlo, ocurren los procesos de diferenciación de las células adiposas que van a dar origen a el marmoreo, un carácter y un atributo de calidad muy valorado por ciertos países. Entonces, ¿qué implicancia tiene esto en términos prácticos? Que yo tengo una ventana de trabajo entre el último tercio de gestación y hasta los 8 meses de vida con ese animalito que ustedes ven en la foto de un campo General La Madrid para poder trabajar en su nutrición buscando el máximo, o la máxima, mejor dicho, diferenciación de células de preadipocitos intramusculares posibles que luego con el correr del tiempo se van a ir llenando y van a terminar dándonos una carne de características deseables y con alto marmoreo para ciertos mercados. Ajá. Vamos para atrás, esto está bueno. Ahí vamos. En la recría, que es el eslabón más débil hoy de la ganadería argentina, y es un eslabón que yo creo que desde hace unos 6 o 7 años hemos empezado a recuperar paulatinamente, el driver fue el precio del ganado y la caída del stock, es también muy importante trabajar, ya que es, por un lado, económicamente, es el momento en donde teóricamente tenemos mayor producción de kilos a costo más bajo.
¿sí? Y es el periodo de crecimiento. ¿Por qué decimos costo más bajo? Porque hacer 1 kilo de músculo, que es 75% de agua, ¿sí? 1 kilo de producción de músculo, es más barato energéticamente que hacer 1 kilo de grasa, que es el momento de la terminación. Entonces, tampoco hay que dejar de lado el aspecto nutricional, el momento de crecimiento de ese animal, si bien uno habitualmente los ve un poco más feos, porque es como cuando nos pasa en la adolescencia, bueno, les pasó a algunos, a mí no tanto, que te pones bastante largo, que los brazos, las piernas quedan como descoordinados. Eso también se ve en los animales, uno los ve distintos, y eso, por eso también es importante ir trazando ese animal, ir sabiendo cuánto gana de peso, por lo menos entre cada unos 90 días aproximadamente. Porque hay un aspecto que tiene mucho que ver con esto que decía el profesor Joan Batista recién, que se llama imprinting metabólico. Ya es fuera del animal, pero yo de alguna manera con nutrición yo puedo ir haciendo prender algunos genes que estaban de alguna manera silenciados, con un impulso nutricional, ¿sí? Eso es un área de bastante trabajo hoy día que se llama nutrigenómica. Entonces, con nutrición temprana, ¿y qué le llamo nutrición temprana acá? Recibiste el animal destetado, los primeros 3 meses post-destete no le haga faltar nada desde el punto de vista nutricional. Después sí podés, si querés, aflojar un poquito con el ritmo de ganancia de peso, que ya la carrera está, no te digo ganada, pero bastante bien encaminada. Entonces, este es un ejemplo práctico, digamos, de algo que nosotros hacemos que se llama corral de inicio, corral estratégico, en donde animales que típicamente eran destetados muy livianos, se les realizaba un encierre con una dieta de crecimiento, y una dieta altamente proteica con respecto a la energía que se le da, privilegiando entonces el crecimiento óseo muscular por sobre el engrasamiento, porque también como la genética lo dicta, tenemos biotipos en Argentina, en distintas regiones, que son de fácil engrasamiento, de alta precocidad para el engrasamiento. Entonces yo tengo que jugar o ir en contra de ese deseo de engrasarse y de madurar fisiológicamente el animal, trabajando con dietas que sean más proteicos que energéticos. Esta mayor ganancia de peso en la etapa temprana, acá la diferencia se hace del 2014 en adelante que se incorporó esta técnica, tiene como corolario que al final de la etapa de recría, prácticamente unos 10 meses posterior al inicio de la misma, que es todo base pastoril, los animales continúan pesando más que aquellos que arrancaron más livianos. Entonces hay calidad de carne y hay performance a edades tempranas del animal. Ya una vez que hemos rápidamente pasado por la etapa de recría y que nos definimos hacia el periodo de engrasamiento del animal, de maduración del mismo, tenemos 2 caminos bien marcados en Argentina que, como habitualmente nos pasa, nos gusta hacerlos competir entre ellos en lugar de pensar que tenemos lugar para ambos sistemas. Esto es la vieja dicotomía entre la terminación a pasto o la terminación a corral. Para mí no hay uno mejor que el otro. Cada uno de esos sistemas tiene sus pros y sus contras, y hay zonas geográficas de Argentina y de los países limítrofes en los cuales la terminación a pasto es muy segura, mientras que en otras zonas la terminación, tanto por fecha o por recursos forrajeros, puede ser un poquitito más difícil de alcanzar. Y luego, como bien decía el orador anterior, y también va a decir quien me suceda en el uso de la palabra, también hay mercados diferentes para esos productos. Si yo quiero el marmoreo grado 8 de Japón, no lo voy a lograr a pasto. Probablemente esté en un 5 a pasto trabajando súper bien y con edades avanzadas y con supernutrición temprana de arranque. Entonces, no tiene muchas veces sentido discutir cuál de los planteos es mejor, sino ver en cada situación en particular y en cada región qué es o cuál es el sistema que mejor se adapta y por qué me conviene. Si vas a terminar a pasto, típicamente, esto no voy a descubrir nada, pero típicamente hay curvas en donde se combina la disponibilidad del pasto con la ganancia de peso de los animales. Por encima de cierta cantidad de disponibilidad de pasto de calidad, uno tiene ya un plató, digamos, se llega a un punto máximo de ganancia de peso en donde a partir de ahí ya no hay mayores ganancias. Y cuando uno intenta buscar
la forma de que ese animal gane la mayor cantidad de kilos posibles, empiezan los conceptos de el tamaño de bocado y el peso de bocado. Entonces, haciendo un ejemplo que mucho mejor que yo lo va a poder explicar el profesor Carvalho y quienes lo acompañen en la sesión que sigue, digamos, el tamaño de bocado depende mucho de la cantidad de pasto que tiene ese animal disponible para comer. Entonces, como ustedes ven esos cilindros que gráficamente están explicados, ahí cuando el animal tiene un poco más de disponibilidad, el bocado que captura es más grande, el bocado que captura es más pesado, y además es de mayor digestibilidad, con lo cual uno llega a cubrir el consumo voluntario de ese animal y con la mayor calidad posible. ¿Tiene contras? Sí, por supuesto. La carga animal muchas veces la tenemos que bajar, perdiendo por ahí de aprovechar pasto de forma más eficiente con alguna otra categoría. Pero tiene que haber entonces un mercado que lo pague. Cuando salimos de esa terminación a campo, que también puede tener una suplementación con grano, no nos olvidamos de eso también, podemos caer en el otro sistema que hoy es el mayoritario en la terminación de ganado en Argentina, que es el sistema de terminación a corral, en donde, a mi modo de ver, todavía tenemos falencias bastante básicas en muchos de los planteos y hay harto para mejorar. En el caso de la terminación a corral, además de la dieta, uno tiene que realizar manejos que apunten a la óptima eficiencia de conversión, o sea, la mejor relación entre la ganancia de peso que obtenga con el consumo voluntario de alimento. Esto es distinto al chip lechero, en donde le tiene que sobrar alimento a la vaca para que yo estar seguro que llegamos al consumo voluntario, mientras que aquí, cuanto más avaro yo sea con la comida y logre la mayor ganancia de peso posible, mucho mejor será el resultado económico. Para una genética dada, para una sanidad dada, el trabajo de la lectura de comederos, que es lo más importante hacer en un engorde a corral, es lo que va a terminar definiendo la máxima eficiencia de conversión posible, ¿sí? Con las limitantes ya dichas. Y cuando tenemos que empezar a mirarnos, porque esto no lo he mencionado todavía, como una cadena que apunta a utilizar las herramientas genéticas, tener un manejo sanitario preventivo óptimo con la ayuda de un profesional veterinario, realizar este trabajo de la cría, este trabajo en la recría y la terminación, sea la medida que ustedes vayan a utilizar, podemos empezar desde el eslabón de la terminación a objetivizar y empezar a premiar a aquellos criadores o proveedores que mejor hacen las cosas para nuestro manejo posterior. Estos son ejemplos de Argentina y Uruguay, en donde en esta primera foto de vuestra izquierda, lo que se muestra es un análisis de proveedores en un corral, en un feedlot de 10.000 animales de capacidad instantánea, en donde se coloca dentro de una base de datos el promedio individual de la ganancia de peso y el coeficiente de variación de ese promedio de acuerdo al proveedor de ternero que llevó esos animales al corral. En función de eso se va armando un ranking en donde empezamos a valorizar a aquellos que me entregan el mejor ternero en cuanto a manejo, sanidad y demás, y que eso se refleja con el trabajo que yo hago en el corral en cuanto a la nutrición. En el caso de la derecha, ya esto es en Uruguay, es una planilla de bonificaciones que está utilizando variables completamente objetivizadas, en donde tiene un precio base y se van definiendo puntos en centavos de dólar que se le va a pagar más a quien me provea el animal recriado en función de aspectos como la homogeneidad en el peso individual. Quien me trae animales que entre mínimo y máximo superan 100 kilos pierde 3 centavos de dólar por kilo. Quien me trae animales entre 0 y 60 le pago 2 centavos más de dólar por kilo. Y así, comer, no comer, ajustar por flete, volumen, etc. E inclusive, quienes me traen animales que estén garantizados, que tienen una genética dada, va a tener 6 centavos más de dólar por kilo. Entonces, con eso yo empiezo a premiar la calidad y el manejo previo de los otros eslabones en la cadena y me empiezo a mirar como una cadena. Porque después, la industria ve estas dos cosas, protesta,
¿sí? Porque sabe que ese animal le trae pérdidas primero al productor, que puso mucho dinero en grasa, mientras que a la industria después le desvaloriza completamente un producto que pudo haber intentado vender con mucho más rédito, como es este caso de la izquierda, ¿sí? Entonces, finalizando lo que es esta ruta del novillo que en este tiempo les estamos contando, la calidad de carne comienza en el feto. Cuidado, por supuesto uno podría decir comienza antes en la selección de los reproductores que trabajaron con sus gametas para llegar a ese feto, pero en lo que a mí concierne, digamos, esto tiene que trabajarse en nutrición prenatal, hay que concentrarse luego cuando soy recibidor de terneros en no escatimar ningún recurso en los primeros 3 meses post-destete para llegar entonces con un animal crecido al momento en el cual defino el tipo de terminación de acuerdo al mercado, de acuerdo a mis características agroecológicas en mi campo. Puede ser a pasto corral, cada uno tiene sus pros y contras, esto depende en el mercado. Y por último, entonces, este mensaje de, por favor, mirémonos como una cadena, porque esto que estamos viendo acá es el final de todo un trabajo de 2 años y medio, capaz muchos años más en genética. Tenemos que acompañarlo, por supuesto, como mirarnos en realidad como una cadena y poder maridar, como les decía hoy al principio de la charla, poderlo maridar y generar un ranking de calidad de una cosa y calidad de la otra. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha, hola? Hola. Hola, ¿me escucha? Hola, hola. Capaz está apagada. Está apagado. Sí. ¿Se escucha? Hola. Hola, hola, ¿me escucha? Déjalo. Vamos. Hola, ahora sí. ¿Se sigue escuchando ahí? Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes y le agradezco muchísimo la oportunidad de comentar en pocos minutos algo que es muy inherente al crecimiento del negocio de la carne en el mundo y que a nosotros, a todos nos preocupa en la Argentina, que tal vez no estamos acompañando lo que con la velocidad tal vez que debería a este negocio las propuestas como país, o por lo menos una propia de la Argentina, para decirle, mire, esto es lo que nosotros nos animamos a decir cuando miramos a la carne. Una cosa interesante que si ustedes observaron las 2 presentaciones recientes, en ningún lado se habló de la categoría animal para calificar la carne, se habló de la carne. Las fotos que hablaban de terneza o de color no decían de si era de una vaquillona o de un novillo, o si había sido un animal faenado a los 350 kilos o a los 450 o a los 600 kilos. Eso es un detalle interesante. La otra cosa que se viene hablando es que se está tratando de conectar el producto, ese de la punta, ese del consumidor, externo o interno, con los parámetros o los componentes de producción, y que de alguna manera toda la cadena tenga que ver con esto. Cuando empezamos a mirar lo que hicimos en tipificación y lo que conocemos hasta ahora, estamos muy acostumbrados a pensar en la categoría, un poco en la edad, bastante en la edad. Nos interesa mucho la conformación, la cobertura, esas cosas que son la descripción típica. A ninguno desde acá que hablaron recién dijo que había que poner todas las fichas en la cobertura grasa. Algunas cosas surgieron que capaz que estamos exagerando en los corrales con exceso de engrasamiento. El tema contusión es una novedad, se está proponiendo en el nuevo sistema que estén incluidas, pero yo creo que esta mirada de afuera, que ya está un poco en el medio, ya está instalada en un sistema ya modificado respecto del anterior,
todavía no es suficiente. O sea, sigue mirando el animal de afuera todavía, aunque miremos la carcasa o la res colgada, y estemos tratando de intuir, presumir qué calidad de carnes tenemos atrás de esa res. A veces a través de la conformación, del engrasamiento, del dato de la edad, ya empezamos a presumir que tenemos una cierta calidad, pero eso es todo presunción. Todavía no medimos realmente en nuestro sistema atributos como se describieron hoy de la calidad y que pueden ser muy interesantes para los mercados de exportación, pero también para describir la calidad del proceso de producción y mandar señales a nuestros consumidores y sobre todo al productor. Fíjense estas que mirábamos recién, la diversidad que hay en el tipo de producto, nivel de engrasamiento, y esos cortes provienen de un lote de vaquillonas que eran todas muy parecidas, o sea, se fanaron todas al mismo momento, no eran animales de una raza y otros de otra. Sin embargo, había vaquillonas con 6 milímetros de espesor de grasa dorsal y otra con más de 1,5 cm. Eso es mirar de adentro. Si miro fotos o sacamos fotos a lugares en el mundo que nos ofrecen carne, competidores importantes como Australia, en Estados Unidos, ¿cómo la presentan al consumidor para que las elijan? Y sobre todo en los mercados asiáticos. Nosotros queremos estar muy presentes en Asia, el 70%, 75% de nuestras exportaciones están yendo a esos mercados. Queremos levantar un poquito la vara y que nos paguen un poco más por el producto. Probablemente no entremos si no es con una mejor tipificación y mejor mirada de la carne. Acá no hay ninguna foto de un novillo y una vaquillona. Esto es carne. Y eso es lo que está comprando la gente. No está comprando novillo, vaquillona o vaca. Competidores que tenemos que mirar. Australia tiene más o menos 25 o 26 sistemas de certificación por calidad para sus diferentes mercados. Incluso carnes pastoriles de buena calidad que nosotros creíamos que éramos los líderes de las carnes pastoriles en el mundo. Bueno, hay certificación de carnes pastoriles y orgánicas en Australia. También en Estados Unidos se produce más de 1 millón de toneladas de carne certificada pastoril en Estados Unidos. Toda la exportación que podemos imaginar de Argentina, por ejemplo. Y así, este es el mundo con el que competimos. Que además tienen, en el caso este en particular, un sello que dice carne certificada australiana, además de esto. Cuando yo miro en contraste algunos de nuestros mitos, donde nuestra mitología dice que los animales tienen que ser muy livianos, y en esta primera columna que dice 12 meses, allí me está diciendo que este es el típico animal que yo faeno en el país, tendría que ser mucho más tierno y tendría atributos de calidad tal vez mejores que aquel que lo faenea a los 2 años, allá al final, y que pesa 500 kilos. Ahora, si miro esta información objetiva de terneza, esa que dice línea de fuerza de corte, me dice que ese animal es igual en terneza, independientemente del peso a la faena, empiezo a verificar que lo que comercializa el mundo está bien, que comercializa terneza, que comercializa calidad, no necesariamente con animales muy livianos, al contrario, incluso más pesados que nosotros faenamos. Y así podríamos ver incluso que hasta los sistemas de terminación pastoriles o de corral también se relativizan cuando hay ciertos atributos propios de la calidad que ya se mencionaron, que son todos aquellos que generan efectos residuales desde la elección de la genética, desde el proceso fetal o la programación fetal que genera la vaca y los procesos pre-faena. Podemos llegar a sistemas totalmente pastoriles, como la columna del medio, que tiene una carne de igual calidad que los sistemas típicos que mencionamos ahora de terminación a corral. Pero hay una cosa que todavía en la Argentina estamos tratando de entender, y me parece que ahí hay un espacio muy importante de discusión, y es que a veces el animal perfecto para un mercado, como puede ser este individuo que tenemos acá, que pesó 500 kilos a la faena, entró con 400 a un corral, aumentó 1,370 kg, tuvo buen rendimiento del 60% y un área de bife excelente para hacer cuota Hilton, para hacer cuota del 481 de exportación. En ese mismo lote, hay variabilidad importante. Hay animales que en su grasa dorsal, está bien, tenían estos 10 milímetros en promedio, pero algunos tenían 5 y otros 15. Y si miramos en el área de bife, hay animales de 66 centímetros cuadrados en promedio, que es un animal ideal, pero en el mismo grupo hay animales de 80 centímetros y animales de 48. Unos dan muy bien para cuotas de exportación y otros no entran. Si quieren, hacemos la misma discusión de aumento de peso. 1,370 kg dio este ensayo, esta experiencia en promedio, 130 animales evaluados, pero en el mismo grupo había animales de 700 gramos por día y animales de 2 kilos. ¿Por qué ocurre eso? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y eso tenemos que conocerlo. Si no lo conocemos, no lo podemos corregir o premiar o mejorar. Por eso que es importante
que un sistema de tipificación o de calificación nos lo demos, lo construyamos, no necesariamente solamente para comentar o comunicar lo que producimos hacia adelante, hacia el vendedor, que a veces viene con su protocolo de demanda y no sabemos si lo que nosotros proponemos se adecua a eso. Pero también, además de tener eso, poder comunicar en la cadena para atrás, poder decirle, a través de un sistema que sea preciso, que sea objetivo sobre todo, a estos actores de la cadena, incluso a María Rosa, ya al consumidor, poder decir a través de un sistema de esto que le podemos mandar señales comprensibles en todo su sentido, que la podamos traducir a los lenguajes de comercio global que utiliza el mundo. Un sistema que nos permita decir, esto se parece por ejemplo, el low choice americano o al grado B en un sistema europeo, que tengamos convertibilidad y capacidad de visualizar los sistemas entre sí. Que por supuesto tiene que ser un sistema que tiene que ser rápido y aplicable. Durante 4 años hemos estado discutiendo cómo puede ser un sistema en la Argentina y hemos partido de parámetros muy complejos a formatos que eventualmente son los que usa el mundo, los más simples, los más entendibles por lo menos para decir, bueno, empecemos a cortar carne y a mirarla del lado de adentro. Entonces la propuesta que se ha estado trabajando en el Ministerio y que todavía está en cierto proceso de consenso, pero yo creo que ya está en su última etapa, ya es una propuesta que dice, bueno, no califiquemos toda la carne, califiquemos o certifiquemos aquello que tiene sentido de tipificarse, que queremos llamarle carne de calidad. Para eso entonces hay una serie de requisitos previos. ¿Quiénes pueden entrar? Machos, machos castrados, machos enteros hasta cierta edad. Reses previamente tipificadas con ese sistema que nos dice, bueno, son jóvenes, son de un interés comercial que va a premiar por calidad de carne. Un cierto engrasamiento mínimo, porque si no tenemos un espesor mínimo de cobertura, ya sabemos que esa carne califica mal. Entonces no tiene sentido tipificar algo de esa naturaleza. E incluso el tema del pH. El método australiano, por ejemplo, descalifica a pH 5,8, 5,7. De ahí para arriba el pH es tan poco ácido que es carne que no va a madurar, que no tiene sentido de ponerla en la góndola. En el sistema nuestro estamos diciendo, bueno, usemos eso como, no para discutir si la ponemos en la góndola o no, pero por lo menos para decir es meritoria o merece tener un sello de calidad, o tal vez su pH no es suficientemente bueno para ser premiada. Y aparecen otras cositas más. Yo, yendo rápido, esto ya se mencionó, o sea, es inevitable que vamos a hacer mediciones que están asociadas al área del bife, al color de la grasa y el músculo, al marmoreo, a mediciones de espesor. Y se propuso un sistema que es muy parecido a lo que propone el sistema americano por lo práctico, que es decir, bueno, vamos a llamarle calidad a algo así. Tiene mucho impacto la edad, tiene mucho impacto el marmoreo, no porque el marmoreo sea el que define los atributos de terneza, pero sí la protege, la cuida. Entonces aparecen un sistema de letras que decimos, bueno, si podemos combinar animales jóvenes con un marmoreo interesante, probablemente sean los de mejor calidad, los de tipo A, los que por ahí Doña Rosa pueda premiar, o el mercado de exportación, y a su vez tenga sus vinculaciones, sus cruces con los sistemas internacionales. En cuanto lo encontramos con los sistemas internacionales, podemos llegar a decir, bueno, somos capaces de comunicarlo. Esta, por ejemplo, sería un ejercicio de una etiqueta hipotética, donde allí hay información de área de bife, de espesor de grasa, de edad, de marbling, cosas que le pueden interesar a quién. Y a actores de la cadena, como puede ser el frigorífico, pero sobre todo el productor. Es interesante traducirle para atrás por cada carcasa al productor qué hizo, qué producto generó en algunas mediciones fáciles de obtener. No una ecografía por rayos X, algo que podemos hacer en la planta rápidamente. Si ese producto se lo visualizó como de corral o de pasto, si tiene alguna grasa con alguna diferencia de color. Y esto que aparece aquí, ahora lo voy a comentar en un segundo. Y esta es la letra para el consumidor. Estamos diciendo que en nuestro mejor saber y entender, esa letra es carne A, o esa carne es A. Y bueno, es A porque es lo que los argentinos premiamos como lo más interesante para nosotros. Podemos tener carne C o B. Perdón, esto es lo que yo mencionaba respecto del cruce de la internacionalidad del producto. A debiera tener su equivalente o su lectura desde otros sistemas. Por ejemplo, en este ejercicio, A es low choice en el mercado americano. Y también tiene sus equivalentes en el mercado australiano
o lo que sería cómo lo lee el sistema australiano o cómo lo veríamos de otros sistemas. Yield grade, por ejemplo, el grado de rendimiento, para el lector del producto americano le significa algo. Para el argentino no tanto, pero sería bueno que eventualmente el dato estuviera. Y también el peso de la carcasa que lo generó. Para premiar por carcasa para abajo o para arriba. Si un animal llega a ese nivel de calidad de carne A con una carcasa de 120 kilos, es más interesante que si tiene 110. No al revés. Porque quiere decir que ese animal produjo más carne a la misma edad y entonces probablemente esa carne sea no peor sino mejor. Entonces hay indicadores de que sabe leer peso de carcasa que le pueden ser útiles. Repito, esa información puede ser muy interesante para el productor para atrás, ¿eh? E incluso podríamos en el futuro agregar algún aspecto del nivel del efecto de la maduración que también en los sistemas australianos están. Entonces, estas cuestiones pueden incluso no solamente calificar una carcasa, sino llegar en una segunda etapa, digamos, esto no está todavía en la discusión, pero probablemente se venga, en ya poder transmitir este mismo lenguaje a los cortes. Entonces, cuando yo voy a comprar un bife angosto y me diga B+, y si lo maduro 7 días o 14 días pueda pasar a A, no es lo mismo que si empecé con C y por el tipo de corte no tiene una transición hacia nada mejor. Eso para Doña Rosa puede ser interesante. Entonces, esas son las puntas que yo creo que son importantes que podamos medir. O sea, toda la tecnología que vamos a ir viendo asociarse a la carne nos va a ocurrir rápido. Y eso lo están haciendo los mercados del mundo bastante rápido. Entonces, es inevitable que nos tengamos que ayudar a nosotros mismos mirando la carne no solamente de afuera, sino de adentro y tal vez relativizando el peso que hoy le damos a la categoría, que si es novillito, que si es vaquillona, que si pesaba un poquito más entonces la premiamos menos. Eso tal vez es parte más del pasado que del futuro que deberíamos ver si queremos carne que compita por calidad en el mundo, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias. Les recordamos que para plantear sus preguntas a los disertantes pueden hacerlo a través de SMS o WhatsApp enviando su pregunta al número que aparece en pantalla, el 341-358-195. Podríamos empezar con algunas preguntas que ya llegaron. Para el doctor Giovanni Battista, ¿cómo ve la incorporación de la genómica en rodeo comercial? ¿Y en cuánto estaría mejorando la genómica la presión de los DEPs? Bueno, ¿se escucha? Sí. En general, la genómica no se aplica al rodeo general por una cuestión de costos. En principio, se va incorporando a los animales que van a los sistemas de mejora. Y después el productor comercial lo que tiene que hacer es comprar los reproductores o el semen, lo que sea, que venga con esa información, con lo cual le va a hacer mejorar la calidad de su rodeo. Digamos, no se apunta, y más acá en la Argentina, la genómica, bueno, las principales asociaciones de criadores están empezando a incorporar a sus sistemas de evaluación la tecnología de genómica, pero la primera etapa es como cuando uno debería comprar un reproductor mirando los DEPs de ese animal. La diferencia de la genómica es que ese DEP va a estar enriquecido con el dato de genómica, aumentando en alguna medida, en algunos caracteres aumenta la precisión del carácter, pero el mayor efecto es en poder seleccionar animales jóvenes y poder incorporar características que no se pueden a veces medir masivamente, y sí uno, en base a los animales evaluados, uno puede tener la información de cómo va a responder ese reproductor en la descendencia, o cómo va a responder la descendencia de un animal con esas características, con ese DES para una característica dada. Gracias. Para el ingeniero Pordomingo, ¿qué organismos certifican hoy carne en Argentina?
Ahora, la certificación de carne, en cuanto a certificadoras, hoy son privadas, o sea, hay acuerdos privados, o sea, eso en lo que es certificación. En este caso estamos hablando de un sistema de tipificación propuesto que sea oficial, y ahí la estrategia de cómo se organiza o se instala un sistema de tipificación depende mucho de la propuesta oficial. Yo no tengo información al respecto. Sí, las certificadoras hoy disponibles son privadas de acuerdo de partes, ¿no? O sea, no quiere decir que yo diga que no hay un sistema de tipificación, no quiere, digamos, con oficial o que corta carne, no quiere decir que algunas empresas o asociaciones no lo estén haciendo. Están haciendo su propio sistema en forma privada, ¿sí? Por demanda, ¿no? Con protocolos de demanda. Gracias. Para el ingeniero Colombato, ¿la nutrición fetal deja de lado la práctica de restricción de la vaca preñada? No, lo que tenemos que tratar de hacer en esa práctica, que es muy útil en algunas zonas del país, sobre todo donde fue desarrollada hacia la zona sudeste y en algunas partes de la zona sudoeste de provincia de Buenos Aires y algo de La Pampa, lo que tenemos que hacer es educarnos un poco más en la restricción. Yo tengo la percepción de que entendimos restricción como matemos de hambre a la vaca, que no pasa nada, que ya está preñada. Y en realidad lo que tenemos que hacer es educarnos un poco utilizando el concepto de estado corporal. Uno tendría que saber hasta qué punto, cuál es el umbral por debajo del cual, si esa vaca baja de estado corporal, estamos cambiando la prioridad de la vaca de enviar nutrientes por la placenta hacia su hijo a tratar de salvarse ella misma y dejar la vida del hijo para otro momento, que en realidad no va a ser que la va a hacer abortar, sino que va a empezar a dañar la nutrición fetal. Lo que tendríamos que saber es a qué punto, qué umbral es el que tenemos que trabajar. Mi opinión personal es que no tendríamos que bajar en una escala de 1 a 9 del estado corporal 4, para no correr riesgos innecesarios. Alguno puede decir 3,5 está bien, yo puedo negociar con eso, pero tenemos que ser muy educados en el momento de decir, bueno, estas vacas no pueden caer de cierto nivel, y sobre todo saber que después tienen que ir subiendo su estado en aquellos lugares que convenga hacer la restricción. Corrientes, el norte, etcétera, no son lugares para realizar restricción otoñal de vacas en ese momento. Gracias. Para el ingeniero por Domingo, ¿se paga un plus por tener normas ISO en la producción de carne? En Argentina yo desconozco que se pague un plus por tener normas ISO en la producción de carne. No sé, capaz que en algún protocolo que alguien conozca acá me puede aclarar. En términos generales no. Eso no significa que en el mundo no se haga, ¿eh? Probablemente veamos en los próximos años, en los países nuestros competidores, el crecimiento, y ya se haga más visible esto de querer ser premiado por cumplir con normas de calidad. Y no son solamente las ISO las que van a aparecer, va a haber otra serie de normas, incluso por cuestiones ambientales. Entonces, estas son cosas que van a ocurrir entre los próximos 5 o 7 años, y se nos está mirando a ver qué rol vamos a jugar en el mercado mundial de calidad de carnes, y vamos recuperando allí algún espacio, porque en cierta manera nosotros los vemos como una oportunidad, los otros competidores lo ven como una amenaza. Entonces, para jugar en las primeras ligas hay que jugar en primera, o sea, hay un problema de credibilidad y seriedad que hay que recomponer y sostener, ¿no? Para el doctor Joan Batista, ¿cuál es la situación en Argentina respecto a la exportación de germoplasma, semen, reproductores, embriones? ¿Puede dar alguna cantidad y destinos? No tengo información de datos. Digamos, se exporta genética, pero no tengo valores de cantidad. Y varía también según la raza. Hay razas que Argentina es muy fuerte en genética, que es líder, y tiene pocos competidores, no sé, por ejemplo, en algunas compuestas como Brangus o Bradford, y en otras por ahí tiene una competencia más dura, como puede ser, no sé, Angus, Hereford. Bueno, en la parte de leche ya es más difícil todavía, pero no tengo valores de cuánto se está exportando en cantidad. Se exporta en embriones, se exporta en semen, pero
no tengo valores. A mano. Gracias. Hay una pregunta que alguno de los tres podría responderla. ¿Es una amenaza futura la carne sintética como amenaza comercial? No. Es otro producto. No, es otro producto. No, Sí. no, la carne sintética no, la amenaza somos nosotros mismos. Es más grande esa amenaza. La carne sintética es un interesante producto que tiene sus propias limitaciones. Tiene sus limitaciones en que es un tejido que no tiene más que oportunidad que ser una hamburguesa. Y después en su huella ambiental también tiene sus dificultades. O sea, se pensó que iba a competir por ese lado y se está advirtiendo que la huella ambiental no es tan interesante y eficiente como parecía. Entonces, puede ser un producto que esté dando vueltas en el mercado mundial. Algunos consumidores pueden probablemente empezar a consumirlo. Yo no lo veo como un competidor que desplace el protagonismo de las carnes de calidad. Puede ser eventualmente un actor en ese mercado de la carne picada, de la hamburguesa, pero no de las carnes de calidad, ¿no? Si bien la tecnología va avanzando permanentemente, hasta ahora se tiene que utilizar suero fetal bovino para hacer cultivar las células. Y eso lleva una cantidad de promotores de crecimiento que a la vez están prohibidos como uso de externo en animales. Entonces yo en los animales vivos estoy aprovechando los promotores que el mismo animal está sintetizando. Lo otro lo tengo que aplicar. Entonces por ese lado tampoco tendría que ser tanta diferencia. Ojalá fuera muy barata para darle más acceso a proteína animal a gente que no puede llegar a comprar la carne real. Para el doctor Giovanni Battista, ¿qué genes de interés productivo se ponen en manifiesto con el imprinting metabólico? Con el imprinting metabólico. Bueno, ¿qué genes? En realidad hay muchos genes que se modifican. Lo que pasa es que cuando se crea el embrión, hay toda una serie de regulación del genoma que se llaman epigenéticas, regulaciones epigenéticas, que son regulaciones ambientales. Cuando entra el embrión en su comienzo se desreprograma y se vuelve a programar. Entonces por eso es tan importante a veces la alimentación en ese periodo o los factores ambientales en ese periodo, porque puede hacer cambiar el patrón, se llama un patrón de metilación, que es cómo prende y apagan los genes en el genoma, qué se va a expresar y qué no se va a expresar. Y eso, como decía el expositor, va a cambiar cómo va a ser. El mismo genotipo puede dar dos animales totalmente diferentes. Pero es una red muy compleja de regulaciones que se apagan y se prenden según el ambiente fetal que tiene el ambiente materno que tiene ese feto. Es bastante complejo, incluso ese cambio de programación es heredable. Está muy estudiado incluso en humanos, que muchos de los problemas de obesidad actual son por problemas de alimentación de hace un par de generaciones. Y entonces una persona puede ser obesa ahora, a lo mejor por causa del abuelo, que comió mal, que cambió ese perfil de metilación o esa regulación epigenética. Pero no es un solo gen, sino es toda una red muy compleja de regulaciones que se cambian. Gracias. El tiempo está terminado. Me permito comentarles dos conclusiones que he tomado. Quisiera compartirla con ustedes. Solo hemos visto una parte de la cadena, pero notamos la importancia que tiene de asociar a los eslabones de la misma. Vimos cómo se potencian entre ellos. Y la otra conclusión que me permito comentarles es produzcamos en función de las demandas de los mercados, que traerá mejor ingreso al productor. Agradecemos en nombre de APRESID a los tres expositores y a la presencia de ustedes. Muchas gracias.